cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. La clase pasada estuvimos hablando de tres temas muy importantes, de cómo una persona venezolana que vive en Colombia ha leído el régimen de Nicolás Maduro y también cómo leyó en su momento y luego el régimen de Hugo Chávez. Ya después hablamos un poco del tema de la venezolanofobia y por último estuvimos hablando un poco del contexto local, sobre todo de un debate que se desató a raíz de lo que se llamó en el gobierno de Uribe el crecimiento económico, que lo distinguimos del desarrollo económico, porque el crecimiento económico no le importa la distribución de la riqueza, sino solamente el PIB a secas, no el Producto Interno per cápita. Y en la clase de hoy vamos a hablar de 6 tesis muy importantes para seguir desarrollando el pensamiento crítico. La primera tesis quiero que la trabajemos desde un enfoque que se llama decolonial. ¿Qué significa decolonial? Que hay un sistema de adoctrinamiento que viene con herencias coloniales e imperialistas. Entonces se habla del pensamiento crítico decolonial cuando uno analiza las cosas desde una perspectiva que se desprenda de ese pensamiento o de esa creencia dominante. Y para aplicar este sistema de pensamiento quiero empezar analizando un hecho que sucedió justamente hoy. En la guerra del Donbass acaba de fallecer el primer mercenario colombiano, un francotirador llamado Cristian Camilo Márquez. Quiero partir de ese hecho para que desarrollemos la primera tesis. Este tipo de muertes genera muchas reacciones pasionales, especialmente en las redes sociales, que son nuevas tecnologías de comunidades emocionales. ¿Ah? La guerra en redes sociales. No, que había muerto la primera persona en la guerra del Donbass. ¿Y eso es Entonces, vamos a hablar un poco de qué hacía un colombiano en un conflicto que probablemente no entendía. Y por eso voy a aplicar la teoría decolonial para analizar este hecho. La guerra de Corea es un ejemplo también de lo mismo, con la diferencia de que en la guerra de Corea el gobierno de Laureano Gómez Castro envió un batallón que se conoció como Batallón Colombia, un batallón de mercenarios en el que viajó el golpista que lo iba a tumbar, Gustavo Rojas Pinilla, el mismo golpista al que le robaron las elecciones. Y por eso en esa época hubo un lavado cerebral para que esta gente se matara por una guerra que tampoco comprendía. Y justo el 20 de julio se siguió hablando de los héroes de la guerra de Corea. En este país, a los mercenarios, a los adoctrinados de las fuerzas militares, les llaman héroes de la patria. Y las fuentes que siguen defendiendo este colonialismo, este imperialismo, también llaman a este hombre que murió en Ucrania como un héroe
pero ¿héroe de qué? Y por eso quiero compartir con ustedes un concepto muy importante para que analicemos esta primera tesis. Es un concepto de un señor que se llama Frantz Fanon, que tiene que ver con la conciencia dual en el mismo sentido que la entendía el pedagogo Paulo Freire. La conciencia dual es aquella que hace que las personas lo vean todo como blanco y como negro, sin matices, sin grises, sin pensamiento crítico. Y este concepto también quiero que lo asociemos con otro, que lo defiende un señor que se llama Albert Memmi, que se llama el proceso de deshumanización. Precisamente la humanización es una creación antropocéntrica, es decir, que ven al hombre como el centro de todo. La deshumanización es propia de las guerras, de la gente adoctrinada, y más allá de que ahora estamos en guerras más tecnológicas, por eso ahorita cuando la compañera preguntaba yo creí que se refería a las guerras en las redes sociales, que también vamos a hablar más adelante de eso. Esta guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra ya de quinta generación, es una guerra totalmente mediática, de lado y lado, noticias falsas, manipulaciones, imperialismo de lado y lado. Y también hay un autor que quiero complementar con este par para armar el triángulo decolonial, Amílcar Cabral, que él tiene dos conceptos muy importantes. Uno, descolonizar las mentes, y dos, resistencia cultural, que también vale la pena compararlo con el concepto de batalla cultural. Entonces, vamos a pensar esos tres autores para resolver esta primera tesis. ¿Qué significa colonizar mentes? Es un proceso cultural hegemónico. Recuerden que la hegemonía es diferente a la fuerza. La fuerza es obligar a alguien amenazando o de otras formas violentas. La hegemonía es una forma persuasiva. Entonces, el lavado cerebral o la colonización de mentes se establece muchas veces con métodos persuasivos. A este mercenario que murió en Ucrania le lavaron el cerebro y probablemente fue por las buenas, o sea, él se fue de voluntario porque no fue un batallón. Muy diferente es que él haga parte de un batallón y lo obliguen a ir, pero si él fue como mercenario, entonces esta vez fue un proceso de lavado cerebral individual. Así que lo podemos categorizar con este tercer autor que estamos analizando, que es el señor Amílcar Cabral, que se llama Colonizar mentes. Y claro, y también podemos hablar de cómo descolonizar las mentes. El pensamiento crítico es una herramienta para descolonizar mentes, o para descolonizar de mentes también. Y el otro concepto de Amílcar Cabral, la resistencia cultural, es la forma como se pueden descolonizar las mentes. La revolución hippie, por ejemplo, en los 70s fue una resistencia cultural. Ellos tenían 5 lemas. Uno era sexo, drogas y rock and roll. El otro lema era paz y amor. Pareciera que son lemas un tanto distantes, pero los 5 lemas apuntan a lo mismo, a una resistencia cultural, es decir, a la cultura dominante y también a la cultura hegemónica. Recuerden que es diferente dominación a hegemonía. La hegemonía es con métodos persuasivos. El imperio de Estados Unidos utiliza más la hegemonía. El imperio ruso
desde que existía la Unión Soviética, utilizaba más la fuerza. Por eso la Guerra Fría la termina ganando Estados Unidos, porque a través de la fuerza se da una imagen peor. A través de la hegemonía se construye una imagen de aparente libertad, democracia, inclusión, respeto a los derechos humanos y demás. Y esto lo quiero conectar con lo que pasa en Colombia. No es casualidad que muera un mercenario. No va a ser ni el primer ni el último mercenario que va a morir. No es lo mismo alguien de Chechenia que alguien de Colombia, porque los de Chechenia pues tienen una identidad rusa muy fuerte y a la vez tienen una identidad musulmana. Un colombiano que se vaya a pelear a Ucrania en contra de Rusia es un colombiano doblemente adoctrinado, porque no solamente es un mercenario, un regalado, sino que también es alguien que no tiene la justificación antropológica, identitaria de no, es que yo soy de Chechenia y yo me hago matar por la Federación Rusa, y a pesar de que gran parte de los rusos son ortodoxos y yo soy musulmán, pero primero está la patria. Estamos acostumbrados a pelear guerras ajenas, porque miren, la Guerra Fría nunca fue nuestra, ni la guerra de Corea, ni la guerra de Vietnam, ni la guerra actual en Ucrania. Eso no son guerras nuestras. Pero es tanto el lavado cerebral e imperialista que este señor le causó un gran dolor a su madre, porque al fin y al cabo uno se muere y a lo mejor uno no sufre. A lo mejor esta es la única vida que tenemos. Lo más probable es que es la única vida que tenemos. Pero la familia de uno es la que queda sufriendo. Entonces la pobre madre de este muchacho, de este mercenario, es la que en este momento es la víctima de ese imperialismo, de ese lavado cerebral. Y yo critico cualquier mercenario, pero hay diferentes tipos de mercenarios. Hay mercenarios que son sistémicos, como los de la guerra de Corea. Esos mercenarios yo los respeto un poco más, como les dije ahora. Los mercenarios de la Legión Británica en la batalla de Boyacá, en la batalla del Pantano de Vargas, también los respeto, porque son mercenarios que estaban peleando por un imperio que iba a ganar algo. Y ustedes saben que ganó el Imperio Británico con la batalla de Boyacá, que la vamos a estudiar en las siguientes clases. Ganaron el 82% del comercio. Pero un mercenario colombiano que se regala en Ucrania, ¿qué va a ganar? O los mercenarios que se regalaron en Corea tampoco ganaron nada. Pero aún así ganaron por lo menos que Estados Unidos tuviera un concepto bueno del gobierno de Laureano Gómez y de su reemplazante Roberto Urdaneta, imagen que sirvió para nada, porque un mismo mercenario que venía de la guerra de Corea como Rojas Pinilla, en 1953 le da un golpe de estado a este gobierno arrodillado, que entre otras cosas es un gobierno tan arrodillado cuyo poder ejecutivo estaba en cabeza de una persona que era nazi. En Santa Elena casi me matan hace un mes porque dije que Laureano era nazi, que porque un colombiano no podía ser nazi, como si solamente los alemanes de la época pudieran ser nazis. Pero es que el nazismo significa nacionalsocialismo, y la palabra socialismo está mal utilizada en esa abreviatura, porque Hitler se montó al poder gracias al marxismo y al socialismo, pero luego los traicionó. Así como Juan Manuel Santos, entre comillas, traicionó a sus votantes uribistas, Hitler traicionó, y de la peor manera, a sus votantes socialistas y marxistas. Apenas se montó al poder los empezó a matar. Y era tanto el odio que les tenía que se le torció a la Unión Soviética solo para matarlos, y porque creyó que él ganaba la guerra solito y que él podía derrotar al Imperio Soviético y al Imperio Gringo y al Imperio Francés y al Imperio Británico juntos. Y por eso
unos tipos en estado de embriaguez alegaban también con un lavado cerebral que no, que es imposible que un colombiano sea nazi, que porque es que los colombianos no somos arios. O sea, ¿quién dijo que el nazismo se reduce a la mal llamada raza aria? Usted puede ser afrodescendiente, usted puede ser indígena, puede ser mestizo, lo que sea, y también puede ser nazi. Porque es que nazi significa nacionalsocialismo, pero como el socialismo está mal utilizado porque es una trampa, es como decir que Santos fue totalmente uribista por siempre, ¿no? Santos fue el que dividió el uribismo en Colombia, que siguió gobernando para las mismas élites que Álvaro Uribe, sí, pero traicionó a la gente que lo montó con sus votos. Entonces Hitler también traicionó a su gente, a la gente obrera que lo montó. Pero de la parte del nacionalsocialismo, Hitler mantuvo la parte nacionalista. Y el nacionalismo no es lo mismo que el orgullo patrio. Porque el orgullo patrio puede ser algo hasta inocente, como alguien que se alegra por el 20 de julio, por el 7 de agosto, sin saber qué representan historiográficamente esas fechas. Pero alguien que es nacionalista puede llegar a matar por su nación. Y eso se llama chauvinismo, una doctrina del nacionalismo extremo. Y eso fue lo que representó Hitler. Ay, que el uribismo no es nacionalista, que porque le entregaron la riqueza a los gringos y a las multinacionales y tenían que cumplir con el Plan Colombia, y porque aquí robaron empresas suizas y norteamericanas y europeas. Pero una cosa es creer ciegamente en el nacionalismo y otra cosa es aprovecharse del nacionalismo ciego para montar una hegemonía. Porque el uribismo no solamente es fuerza, el uribismo también es una hegemonía, que eso es lo que hemos demostrado en las clases anteriores. La Colombia humana, el pacto histórico, son pura hegemonía, pero también tienen algo de fuerza, y no propiamente desde arriba, viene desde abajo. La fuerza del pacto histórico viene desde abajo, porque el estallido social fue el que quemó a Duque y el que despertó la conciencia de mucha gente. Yo hablaba con una profe en estos días y me decía que casi no le interesaba la política, pero que gracias al estallido social, al abuso policial de hace un año, ella empezó a comprender la situación política e interesarse por los movimientos sociales, por la protesta. Entonces, la hegemonía está arriba y la fuerza está abajo. En el caso de la gente que montó al nuevo presidente, el uribismo primero fue fuerza, pero después fue hegemonía. El uribismo se empezó a volver fuerte desde 1995, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia. Ahí se utilizó la fuerza policial y paramilitar. Pero cuando Uribe se monta al poder, ya Uribe no necesita a paramilitares que le hagan el trabajo sucio, porque ya tiene 300.000 militares y tiene una millonada del Plan Colombia para acabar con las guerrillas y para acabar con el que se le atraviese, porque los falsos positivos no es otra cosa que matar al primer bobo para cumplir una política de recompensas que puso el mismo gobierno y que estaba presionando el mismo Estados Unidos. Entonces, la hegemonía, Uribe la construyó en 20 años, y la hegemonía se construye con métodos pacíficos, con persuasión. RCN, Caracol, El Tiempo en su momento, esos medios fueron los que le construyeron la hegemonía a Uribe. Empezaron a hablar bien de él, empezaron a posicionarlo como el gran colombiano, para que luego fuera decretado como el gran colombiano. Empezaron a hablar mal de Hugo Chávez todos los días,
Todos los días hablaban mal de Hugo Chávez, todos los días. Entonces, hablando mal de Hugo Chávez, no solamente tapaban lo de Uribe, sino que fortalecían a Uribe. Entonces, Uribe tenía prácticamente el control de los 4 poderes, como ya lo hemos demostrado. Mayorías en el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No pudo evitar que Uribe se reeligiera con la trampa y el soborno de la GIS política, en donde pagaron como siempre los peces flacos y no los peces gordos. Uribe, el único medio que Uribe no pudo controlar de los importantes fue el Canal 1, y por eso fue exiliado Daniel Coronel, y por eso Daniel Coronel todavía le sigue haciendo la guerra a Uribe. Y Daniel Coronel descubrió parapolítica, descubrió escándalos terribles del DAS, y por eso es tan importante que entendamos el uribismo como una hegemonía, y es una hegemonía que viene más arriba, porque esa hegemonía viene de Estados Unidos. El que le dio la orden a Uribe fue George Bush, y le hizo cumplir el Plan Colombia, que no es otra cosa que justificar 7 bases militares en Colombia. Alemania está llena de bases militares de Estados Unidos desde 1945. Alemania no es del presidente ni del pueblo, Alemania es de Estados Unidos. Por eso hace lo que Estados Unidos le diga. Sí, compañera, dime. Profe, ¿cómo hace usted para hablar como con tanta seguridad de un hombre en específico? O sea, ¿de dónde sale como todo ese análisis para llegar a decir que George Bush le dio a Álvaro Uribe tales órdenes y que, pues, como todo esto, ¿de dónde viene? Eso viene de la lectura de diferentes investigaciones, también de la lectura de la Guerra Fría, y te voy a mostrar particularmente de dónde viene todo esto. Mira, y esto lo vamos a analizar en las otras partes de la clase. Si tú lees, por ejemplo, este libro de Ariel Ávila, tú lo ves gordito y pequeñito, pero este libro tiene 14 millones de datos. O sea, Ariel Ávila se gastó casi 10 años escribiendo esto. Y también este de Ariel Ávila. Por ejemplo, hay un dato muy interesante, compañera. El 80% de los miles de líderes asesinados en Colombia fueron asesinados por sicarios. ¿Qué significa eso, compañera y compañeros? Que no fue la guerrilla, no fueron los paramilitares, no fueron las bandas criminales, ni los narcotraficantes, fueron mafiosos de cuello blanco, como los de la película El Padrino. Porque, o sea, póngale un poquito de sentido común. Si yo tengo una guerrilla de 8.000 o de 16.000 hombres, o tengo unos paramilitares que son 10.000 hombres, y bueno, también hay mujeres, aunque poquitas, pero hay. ¿Yo para qué va a pagar un sicario para que mate un líder social? Pero si yo soy presidente, senador, congresista, gobernador, alcalde, y quiero matar a un líder social que me está denunciando un caso de corrupción, ¿yo qué hago? Le pago un sicario. El 80% de los líderes asesinados en Colombia, que aquí Ariel Ávila los investiga toditos, el 80% fueron asesinados por sicarios. Entonces fueron asesinados por mafiosos de cuello blanco. Yo se lo digo, compañeras y compañeros, vean, yo le tengo más miedo a los politiqueros mafiosos que a los mismos grupos armados legales e ilegales. O sea, yo le tengo más miedo a los que han sido presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, que a las guerrillas, a los paramilitares, a los narcotraficantes, a las bandas criminales, porque esos son los que matan casi todos los líderes sociales. Vea, otra cosa, compañera, miren, este libro es muy interesante, porque es una fuente histórica, pero que a la vez también hay que ponerla en duda, porque uno en la autobiografía, uno cuenta lo que le conviene y uno esconde lo que no le conviene. Vea, aquí tengo las dos autobiografías de los dos señores
que manejan este país con el dedo más pequeñito, con el meñique. Miren, estos señores tienen diferentes formas de gobernar y diferentes formas de narrar, pero si ustedes se leen estas dos autobiografías, se van a dar cuenta qué intereses defienden estos dos señores. Por ejemplo, solo con leer esta autobiografía del año 2012 de Álvaro Uribe, ustedes se van a dar cuenta el vínculo tan estrecho que tiene Álvaro Uribe con Estados Unidos. Y Uribe es la principal ficha de la CIA en Latinoamérica. Por eso es que a Uribe no lo han extraditado. O sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde septiembre de 1991, sabe que Uribe fue narcotraficante, sabe que Uribe fue paramilitar, sabe que Uribe es un genocida. Pero ¿sabe por qué no han extraditado a Uribe? Porque es una ficha de ellos. Noriega también era una ficha de ellos. Noriega era narcotraficante de extrema derecha, pero se puso a pelear regalías del Canal de Panamá y ¿saben qué pasó? Que Estados Unidos lo extraditó. O sea, por eso Uribe no puede desobedecerle a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene todas las pruebas, Estados Unidos sabe quién es Uribe, pero Uribe trabaja para ellos. Uribe se salva porque Uribe es de la extrema derecha. Si Uribe fuera de la extrema izquierda, hace rato estaría extraditado por Estados Unidos. Entonces, por eso, en la segunda parte, vamos a hacer un ejercicio hermenéutico con estos libros para que respondamos la pregunta tan interesante de la compañera, porque esa es la forma como vamos a empezar a construir pensamiento crítico.